Hola amigos de Teorías de la Cognición, yo soy Pablo, su ayudante, y hoy día veremos el texto de Todd and Gigerenzer llamado Mechanisms of Ecological Rationality, Heuristics and Environments that Make Us Smart, algo así como mecanismos de la racionalidad ecológica, y dentro de esos mecanismos consideraremos a las heurísticas y al ambiente que nos hacen ser más inteligentes. Ok. Para entender este texto, primero hay que ver un poquito de este concepto de la racionalidad ecológica, que podríamos entenderlo como que la racionalidad ecológica se llama así porque nuestra racionalidad y nuestra toma de decisiones estaría basada en procesos psicológicos o habilidades más básicas, como pueden ser la percepción, la memoria, la atención, y estas habilidades más básicas en el fondo a la vez se habrían desarrollado producto de nuestra historia evolutiva porque sirven y sirvieron para nuestra adaptación como especie. Y entonces, para entender las heurísticas y para entender razonamientos y toma de decisiones más complejas, tenemos que también entender cuál es la base desde la cual están construidas estos razonamientos más complejos. Teniendo eso claro, entonces pasamos a ver como la estructura del texto. Este texto se estructura en base a 4 partes. La primera parte ve la noción de la bounded rationality, o racionalidad enmarcada o circunscrita. No sabría bien cómo traducir esta palabra de bounded, pero es como limitada en el fondo. Entonces se ve la noción de esta bounded rationality y cuáles son los límites en los que se mueve la racionalidad ecológica. Un segundo punto que se ve en el texto son los componentes de los que están hechos nuestros mecanismos de decisión, y también se ve cómo estos permiten tomar decisiones rápidas y simples. O sea, ¿por qué estos mecanismos toman decisiones rápidas y simples? Lo cual se ve desde una explicación evolutiva. Un tercer punto sería, en este texto se revisan tipos de heurísticas simples, y dentro de ellas vamos a ver la heurística basada en la ignorancia, los mecanismos de decisión basados en una sola razón, las estrategias de eliminación y los métodos de búsqueda satisfactoria. Y por último se ven algunos desafíos para tratar de entender la heurística simple, desafíos para la investigación sobre las heurísticas, y también se pregunta al autor por qué funcionan tan bien las heurísticas. Ok, entonces pasando al primer punto, que es la noción de bounded rationality. Podemos entender la bounded rationality en el sentido que nuestra racionalidad y nuestra toma de decisiones está dentro de ciertos límites, tanto de tiempo como de información, y también ciertos límites en relación a las habilidades computacionales que la tarea ambiental y nuestra capacidad cognitiva nos impone, ¿sí? Entonces, los autores se preguntan cuáles son los límites de la racionalidad. Y lo que apuntan es que la racionalidad no está limitada tanto como por el procesamiento de información o la memoria, que sería como la respuesta intuitiva, así como nuestra capacidad cognitiva interna, nuestra capacidad para procesar información, sino que el límite de la racionalidad estaría dado por el mundo externo. Es decir, el mundo externo, hay que mirar al mundo externo para poder entender cómo está construida nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de nuestros mecanismos de toma de decisiones y que permiten generar un comportamiento adaptativo. Entonces, por un lado, plantea que las heurísticas en sí son robustas, son simples y son capaces de generalizar de una situación a otra, debido a que esa es la manera en que tienen que ser por cómo es el ambiente. Nosotros nos encontramos en un mundo, nos movemos en un mundo que es absolutamente impredecible, que una situación nunca es igual a otra. Por lo mismo necesitamos un mecanismo de decisión que sea robusto y simple para poder generalizar de una situación a otra. ¿Sí? Si tuviéramos un mecanismo de decisión que fueran demasiado específicos, no podríamos generalizar de una situación a otra, porque justamente como que serían muy rígidos. Necesitamos justamente que los mecanismos para tomar decisiones sean sencillos. Por otro lado, el autor señala que en el fondo el mundo es competitivo y nuestro tiempo en la vida, en el mundo, es corto. Entonces nuestros mecanismos de decisión deben generalmente ser rápidos, porque a mayor tiempo que nos dedicamos a una actividad, menor tiempo tenemos para otras actividades, y eso nos hace ser
peores competidores en relación con nuestros rivales. Si lo pensamos en términos evolutivos, en esta lucha por la supervivencia, si nosotros tomáramos demasiado tiempo en tomar decisiones, simplemente como perderíamos en esta carrera por la supervivencia o en esta competencia por la supervivencia. Y eso es lo que caracteriza entonces los mecanismos de decisión desde esta visión de la racionalidad ecológica, que justamente son simples, son rápidos y son ahorrativos, son frugales, algo así, ocupa la palabra, pero en el fondo quiere decir que son económicos en términos de tiempo. Bien, teniendo eso claro, entonces pasamos a la segunda parte, que es los componentes de esta racionalidad ecológica. Y los componentes serían, por un lado, las heurísticas, pero también hay componentes más básicos sobre los cuales emergen estas heurísticas, y que serían los llamados building blocks o bloques de construcción, que hay de tres tipos: los que guían la búsqueda de información, también hay otros que detienen la búsqueda de información, y por último hay otros que permiten tomar las decisiones. Bueno, lo importante es que estos bloques de construcción entonces también las heurísticas son parte de lo que estos autores llaman la caja de herramientas adaptativas. Que esta idea es como una metáfora en el fondo, porque lo que apuntan estos autores es que nosotros tenemos como un montón de herramientas como en nuestra mente, y que cada una de ellas como que permite, o sea, funciona en ciertos dominios específicos y permite resolver ciertas tareas cuando nos enfrentamos con ciertas situaciones específicas en el ambiente. Sí, entonces tendríamos en nuestro interior una serie de mecanismos cognitivos especializados que la evolución ha construido en la mente humana para dominios específicos, tanto de inferencia como de razonamiento. Y la caja entonces contiene todo este tipo de adaptaciones psicológicas, donde están incluidos tanto procesos de bajo nivel, que como les mencionaba antes, como la percepción, memoria, atención, y procesos de alto nivel, donde estaría como más involucrado esto de los mecanismos de toma de decisión más complejas, pero que estarían basadas en estos procesos de bajo nivel, como pueden ser la percepción y la memoria. Entonces hay que entender también ambos, y entender cómo se relacionan ambas cosas, como tanto los bloques de construcción, los building blocks, y estos procesos de bajo nivel con procesos más complejos como podrían ser las heurísticas o modos de razonamiento, mecanismos de toma de decisión más complejos que están basados en la heurística. Entonces luego pasa a definir estos bloques de construcción, y como decíamos hay tres tipos. Está el el que sirve para guiar la búsqueda en el fondo, que tiene que ver, por ejemplo, de detectar por ejemplo, una serie de alternativas de acuerdo a su utilidad que tienen para un fin específico que tengo en ese momento. Qué sé yo, tengo hambre, entonces voy a detectar todos los tipos de comida que tengo alrededor. Eso sería, por ejemplo, un bloque de construcción que ayudaría a guiar la búsqueda. También tendríamos otros bloques de construcción que servirían para parar la búsqueda, es decir, apenas pillo como ciertos elementos que tienen indicador de comida, entonces detengo esta búsqueda. Y por último tengo otros building blocks que sirven para tomar decisiones y que pueden basarse en una sola razón, o pueden hacerlo por un proceso de eliminación. Como tengo cierto criterio, entonces voy eliminando ciertas alternativas, ciertas opciones que tengo en el ambiente, y me quedo con una opción determinada. Esto se va a entender mejor cuando hablemos de las heurísticas, que es el próximo tema justamente. Con respecto a las heurísticas, lo que queremos decir es que las heurísticas están compuestas en el fondo por estos bloques de construcción, que serían de búsqueda, de detención y de toma de decisión. Y bueno, al igual que estas, son un producto evolutivo. Y aquí el autor entonces revisa 4 tipos de heurísticas simples, que serían que las revisamos a continuación. Por un lado estaría la heurística, los mecanismos de decisión basados en la ignorancia, que apunta que para seleccionar una opción entre varias posibilidades, yo me baso en un solo criterio que permita compararlas, ¿sí? En este caso me apoyo en el criterio de la ignorancia, es decir, yo escojo
entre dos opciones basándome en si reconozco una de esas dos alternativas o no. Y en este caso el autor descompone este mecanismo de decisión basado en la ignorancia también en los bloques de construcción que vimos recién, que serían como más básicos, ¿sí? Y entonces dice que, por ejemplo, en términos del bloque de construcción de búsqueda de información, este bloque especificaría en este mecanismo de decisión que el reconocimiento como criterio debería ser usado para las alternativas que están siendo comparadas. Después el bloque de construcción que detiene la búsqueda de información limitaría que consideremos solamente información de reconocimiento, nada más. Y luego el bloque de decisión indicaría exactamente cómo la información de reconocimiento determina la opción final que yo voy a escoger. O sea, si voy a escoger el que me resulta más familiar en este caso entre dos alternativas, o el que conozco entre dos alternativas, o voy a escoger el que me parece, o sea, el que no conozco dentro de estas dos alternativas, ¿ok? Y en el fondo este mecanismo de decisión basado en la ignorancia estaría basado, valga la redundancia, en la heurística de reconocimiento, que es esta heurística que en el fondo yo tomo la decisión de acuerdo a cuál de las dos alternativas me resulta más familiar. Y esta heurística en el fondo sirve también para tomar muchas decisiones sin que haya que requerir a mucho procesamiento de información o tener demasiada información para poder tomar una decisión. A veces resulta adaptativa y a veces no. Por ejemplo, en decisiones más complejas, si yo les pregunto qué ciudad es más grande, Nueva York o Helsinki, ustedes quizá les suena más Nueva York y por lo mismo van a decir no, Nueva York es más grande. Pero en verdad, pues que Helsinki sea más grande. La verdad no sé cuál de las dos es más grande, pero el punto está que ustedes deciden por cuál de las dos ciudades conocen más que porque tengan datos demográficos acerca de una de estas dos ciudades. Sí. Y también este tipo de heurística es la que usa mucho la publicidad para hacernos que nosotros compremos sus productos. ¿Sí? Cuando nos muestran una y otra vez el comercial, finalmente a nosotros nos queda grabada la marca y después cuando tenemos que escoger en el supermercado por una de las dos opciones, probablemente vamos a escoger la marca que nos resulte más familiar, independiente de que otra marca pueda ser mejor que esa que nos están vendiendo a través de la televisión. Por otro lado está el mecanismo de decisión de una sola razón y aquí se trata de que se toma la decisión entre dos alternativas basándome en una sola clave. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo del restaurante, donde se dice ya, tengo que elegir entre dos restaurantes, ok, ocupo un solo criterio que podría ser el costo de la cena. Voy a escoger entre estas dos alternativas de acuerdo al que sea más barato. Pero puede pasar que los dos restaurantes valgan lo mismo, ok, la cena vale como 10.000 pesos, entonces ese criterio que estoy utilizando para tomar una decisión entre ambos no me sirve para diferenciar entre dos alternativas y entonces voy a otra, utilizo otro criterio que permita diferenciarlas, ok, voy a optar entre, no sé, uno de los restaurantes que venda sándwich. Si el otro no vende sándwich, entonces ya puedo tomar una decisión. Pero ya, ok, puede pasar que los dos restaurantes vendan sándwich, entonces no me sirve para decidir. Busco otro criterio que permita tomar la decisión. Y así, hasta que haya un criterio que permita diferenciar entre ambas alternativas y esa es la alternativa por la cual opto. Luego está la heurística de opción múltiple. Esta heurística se utiliza cuando hay más de dos opciones y yo tengo que elegir, entonces, y para eso se utiliza el proceso de eliminación, que en el fondo yo selecciono una señal o un aspecto que me parece relevante y así voy descartando. Por ejemplo, en este mismo ejemplo los restaurantes, si tengo muchos restaurantes a los que podría ir a cenar un día viernes, voy descartando, por ejemplo, si los que estén a menos de 5, o sea, más de 5 kilómetros no me sirve. Ok, voy eliminando. Luego, quiero un restaurante que sea de comida oriental. Bien, voy eliminando esta lista y me van quedando menos opciones, hasta que los criterios que voy estableciendo van descartando y me queda solamente una opción y esa es la que finalmente escojo. Esa es la heurística de opción múltiple y que se basa en este proceso de eliminación. Y por último está la heurística de satisfacción para opciones secuenciales, que esta heurística la utilizo cuando
no todas, cuando las alternativas no están necesariamente disponibles en el presente inmediato de la persona, entonces, porque toma tiempo encontrarlas o porque no están disponibles por un periodo. Esto podría ser un ejemplo, podría ser como la búsqueda de pareja, o también cuando estoy en un parque, un parque de estacionamiento, estoy buscando un estacionamiento y está todo repleto, entonces de repente pillo un estacionamiento, pero no sé si es el mejor o no, y puede que hayan otras opciones, pero en verdad está tan lleno, estoy apurado, no puedo tomarme más tiempo y tengo que elegir eh, este estacionamiento. Y entonces acá lo que yo hago es que, si bien no tengo todas las alternativas disponibles, porque por ejemplo no sé si hay si hay más puestos de estacionamiento que estén disponibles, que sean mejores, yo establezco un criterio con un cierto nivel de aspiración, ¿no? O sea, con un nivel de aspiración al que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, yo me basta con pillar un estacionamiento que esté muy cerca del lugar donde quiero llegar, y que no sea muy caro, y que eso, y que tenga espacio entre los dos autos, por ejemplo. Y entonces, si encuentro uno que cumpla con esos criterios, bien, me quedo ahí. Puede que hayan habido otras opciones que eran mejores, que por ejemplo tenía techo el estacionamiento y me quedaba mejor, o era un lugar más seguro, pero para mí eso no estaba dentro de mi nivel de aspiración que había establecido, y por tanto no era importante al momento de tomar la decisión, sino que simplemente busqué el primer estacionamiento que cumplía con este criterio aspiracional que había establecido, y ahí me quedo. Entonces, así es como funciona esta heurística de satisfacción para opciones secuenciales, o sea, para opciones que no necesariamente tengo todas las alternativas disponibles de manera inmediata en el presente. Finalmente, el texto habla de los desafíos que tiene el estudio de la racionalidad ecológica de aquí en adelante. Se plantean varios desafíos. Dentro de eso, el hecho de poder pensar las heurísticas no solamente en términos de mecanismos de toma de decisión, sino que también en términos del contenido de los dominios específicos que tiene cada heurística. También expandir el conocimiento respecto a los bloques de construcción, la necesidad de entender mejor las heurísticas en términos de modelamiento, también en cómo se enlazan estas heurísticas con otros sistemas cognitivos, perceptuales, de memoria, motores, y la necesidad de saber cuándo y dónde y por qué las heurísticas funcionan en ciertos casos y no en otros, ¿sí? Y en este sentido, los autores plantean que la evolución, nuestro proceso de adaptación con el aprendizaje y la cultura, han ido modelando nuestra mente para ser ecológicamente racional. O sea que, apoyándonos en las heurísticas, nosotros podríamos explotar los patrones de información presentes en el ambiente y generar una conducta adaptativa. Pero los errores, entonces, en estas heurísticas no serían producto tanto como de una falla en la lógica interna de nuestra mente, sino que más bien tendrían que ver cuando nos enfrentamos, cuando estos mecanismos de toma de decisión o las heurísticas se enfrentan a ambientes que son muy distintos a los ambientes que permitieron a las mismas emerger dentro de esta historia evolutiva. Eso es todo. Espero que les haya servido esta video ayudantía para tener mayor claridad al momento de leer el texto. Nos estamos viendo nosotros en la última prueba de teorías de la cognición. Mucho ánimo con el fin de semestre. Chao.